Para Radio Cocoa, esto es Cabos Sueltos, un podcast sobre identidad, pueblos, culturas, tensiones y posibilidades. Hola, soy Catignina, creadora y host de Cabos Sueltos. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me senté frente a un micrófono para grabar un episodio de este podcast y estoy muy contenta de retomar este proyecto. Y más feliz aún de inaugurarlo con una de mis entrevistas favoritas que hice el año pasado. Por el título ya sabrán que se trata de la escritora guayaquileña Mónica Ojeda, considerada como una de las novelistas más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Mónica es autora de varias obras entre poemas, cuentos y novelas como Mandíbula, finalista del National Book Award en 2022, Nefando y Las Voladoras. La escritora, que está radicada en Madrid, estuvo en Ecuador en septiembre del año pasado para presentar su más reciente novela, Chamanes eléctricos en la Fiesta del Sol. El libro se publicó en febrero de 2024 y los comentarios celebrándolo no tardaron en llegar. La escritura de Mónica Ojeda suele describirse como gótica o de terror y se destaca de ella el detalle de su narración que describe vívidas imágenes y situaciones que permanecen acechando la memoria aún mucho después de haber cerrado sus páginas. Desgajar tabúes en torno al cuerpo femenino, la violencia, el duelo, las relaciones afectivas, etc. es también un rasgo distintivo de su escritura. Chamanes, en ese sentido, no se aleja de ese compromiso escritural de Mónica de nombrar aquello que en el día a día se prefiere callar. Pero es otro el tabú que ocupa el centro de esta novela, un tabú acaso menos evidente, el del mestizaje como una herida. Y con la geografía andina como telón de fondo se desarrolla esta novela de búsquedas, arraigos, ritmos y psicodelia. A riesgo de hacer spoilers y para aquellas personas que no han leído el libro, la sinopsis dice así. Año 5540 del calendario andino. Noah decide escaparse de su Guayaquil natal con su mejor amiga Nicole para asistir al Ruido Solar, un macro festival popular que anualmente congrega, durante 8 días y 7 noches, a miles de jóvenes, entre músicos, bailarines, poetas y chamanes, a los pies de uno de los numerosos volcanes de los Andes. Atrás quedan las familias y la violencia de las ciudades, y se despliega un paisaje alucinado, que tiembla al ritmo de la música y las erupciones volcánicas bajo un cielo surcado por meteoritos. Para Noah, esta será la primera parada antes de ir al reencuentro del padre que la abandonó cuando era una niña, y que desde hace años habita los bosques altos, un territorio donde también se esconden los desaparecidos, aquellos que una vez subieron al Ruido, el festival, y nunca regresaron a sus hogares. Chamanes eléctricos en la Fiesta del Sol fue para mí la obra introductoria a esta autora que, a decir verdad, había estado esquivando por un sesgo contra el género gótico terrorífico. Pero me llamó mucho la atención el título cuando se anunció el lanzamiento del libro a finales del 2023, y me llamó la atención, pero al mismo tiempo me generó algo de recelo porque la palabra chamán con el tiempo ha adquirido connotaciones que desacreditan el conocimiento medicinal y espiritual de los diferentes pueblos originarios y lo reducen a simple charlatanería. Y como nieta de una persona que fue chamán, o como se denomina en quichua, yachak, pues ese rasgo de la obra me generó cierta incomodidad en su momento. Así que entre la curiosidad por una trama bastante atractiva y el temor por encontrarme precisamente con un refuerzo del estereotipo del chamán, esperé a que el libro llegara a las librerías del país, y apenas estuvo en estanterías adquirí una copia. Y debo decir que desde las primeras páginas supe que me había estado perdiendo a una gran escritora. Y a medida que avanzaba con la lectura supe también que no solo había un reconocimiento precisamente de esa trivialización de la figura del chamán, sino que se le daba lugar al reclamo por recobrar el significado virtuoso del yachak, que es la palabra quichua que denomina a la persona sabia y sanadora de los pueblos andinos. Y como esta, la novela está repleta de palabras, conceptos e ideas que atraviesan esa tensión de nombrar lo que ha sido banalizado, menospreciado, monstrificado y reivindicarlo de alguna forma. Cuando terminé el libro, pensé en lo chévere que sería conversar algún día con Mónica Ojeda y acceder un poco más a su proceso creativo, porque además de la figura del yachak o chamán, la novela tiene unos elementos muy familiares para mí, siendo una persona quichua de los Andes, que me resultaron fascinantes. Por ejemplo, ciertos personajes como las cantoras, conceptos filosóficos como el ñaupapacha o el idioma quichua en sí, etc.
Y finalmente la oportunidad de conversar con la autora se dio en septiembre del año pasado durante el evento de lanzamiento del libro en Quito. Y aquí quiero dar las gracias a Fausto Rivera Llanes por haberlo hecho posible. Gracias, Fausto. Bueno, tenía muchas ganas de compartir la conversación completa porque en su momento solo salieron fragmentos como parte de una reseña corta en el Instagram de Radio Cocoa. Y creo que se merecía un espacio propio esta entrevista para profundizar en el proceso creativo y el pensamiento agudo de Mónica Ojeda. Así que sin más preámbulo doy paso a esta conversación y espero que la disfruten tanto como yo. Bueno, empecemos. Mónica, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tenía muchas ganas de conversar contigo después de haber leído Chamanes. Para mí realmente es la primera obra que leo de ti, o sea, que es como la obra introductoria. Y nada, debo confesarte que la primera vez que leí el título de la obra lo tomé con un poco de recelo, porque yo soy una persona quichua y la palabra chamán está asociada, tiene unas connotaciones complejas, ¿no? Entonces, no fue hasta que ya tuve la obra en mis manos y ya pude adentrarme en la historia que ya me di cuenta que reconoces que chamán justamente tiene toda esa atención, ¿no? Y está presente la palabra que nosotros usamos en el quichua, que es yachak, ¿no? Y además de eso me atrapó que el lenguaje está inscrito también en la obra, ¿no? No solo en frases sueltas, sino también no solo en palabras sueltas, sino ya en frases. Entonces, quería empezar con esa pregunta. ¿Cuál ha sido tu cercanía, tu acercamiento a esta lengua? ¿Y por qué decidiste inscribirla en el libro sin traducción, además? Bueno, la decisión de que no hubiese traducción fue también una postura política. Es decir, supongo que les habrá pasado, ¿no? Coger un libro publicado en España y que tenga frases en alemán o frases en francés que nadie traduce, o en griego antiguo, que eso me ha pasado cientos de veces, griego antiguo, yo no sé griego antiguo, y porque nadie me pone la traducción. Entonces, cuando estaba escribiendo la novela, me pareció que si eso se hacía con otras lenguas, también tenía que hacerse con el quichua, ¿no? Lo hablé también con mi editor me dijo, bueno, hay una posibilidad que es poner la traducción en la parte de atrás del libro. Pero me pareció que lo mismo que puedes buscar cuando no entiendes algo en francés o algo en alemán, lo mismo tiene que pasar con el quichua si tienes ganas, ¿no? Entonces también fue esa la intención, ¿no? Ponerlo, además quería que fuera natural dentro de la novela, ¿no? Que estuviera orgánico, que no estuviera separado con una nota al pie que te separa y que lo hace parecer que fuera algo anómalo. Porque creo que además, sobre todo en el mundo andino, pero yo creo que también pasa en muchas otras zonas de Ecuador, el quichua, palabras en quichua entran con absoluta naturalidad, con tanta naturalidad que hay veces que hay mucha ignorancia al respecto y que la gente no sabe que está diciendo una palabra en quichua, ¿no? Entonces, un poco la idea es que fuera orgánico. Mi acercamiento con el quichua, pues de vivo acá también ya había una aproximación, pero yo en realidad desde que me fui es que empecé a tener clases en quichua. Entonces me acerqué con la intención primera de poder ir aprendiendo poco a poco. Voy lento porque son clases además, obviamente, que voy poquito a poco. Pero mi intención es poder en algún momento hablar con una persona en quichua, ¿no? O sea, hablarlo, ¿no? Me interesa mucho la literatura, además, andina, que he estado revisándola mucho, sobre todo de nuestra geografía, ¿no? Es difícil a veces conseguir poesía en quichua o conseguir cosas que estén trabajándose, ¿no? Pues desde personas de pueblos originarios que estén escribiendo y publicando, porque mucha de la literatura es oral, pero hay. Y yo que vivo de lejos todavía es más difícil conseguir. Entonces, aún así he conseguido cosas. Entonces estaba leyendo a Samay Cañamar, estaba leyendo obviamente a Yana Lucina Lema, Ariruma Kowi lo había leído también, por eso Ariruma Pantahuano en el libro se llama Ariruma. Y así con varios nombres, ¿no? También de poetas andinos de otras partes, ¿no? Freddy Chicangana, otros poetas de otras partes, de otros países andinos. Entonces la aproximación ha sido quizás desde allí, te diría, desde ir aprendiendo poco a poco, ir leyendo e ir escuchando. ¿Qué posibilidades crees que te permitiría esta lengua dominar o conocer un poco más de esta lengua? Porque sabemos que los lenguajes
van más allá del tema de la comunicación o del lenguaje utilitario, digamos, ¿no? Y me da curiosidad saber qué expectativas tienes tal vez de que este idioma te abra como quizás un portal hacia otras formas de comprender el mundo, ¿no? Sí, es algo que yo, digamos que ya tenía un contacto anterior a siquiera empezar a aprender quichua, algo que me interesaba también de varias comunidades, pueblos originarios que hablan quichua y variantes del centro, del sur, que tienen de repente variantes, ¿no?, del quichua. Lo que sí me interesaba es que yo creo que en la lengua, en el idioma, sí que hay un reflejo también de cómo te relacionas con el entorno, cómo te relacionas con la tierra, cuál es la mirada que tienes con respecto al futuro, que es un futuro que, por ejemplo, me parece el único posible en este momento que nos puede salvar con el tema de extractivismo, con el tema de destrucción de la naturaleza, con lo que está pasando en nuestros territorios, de cuidar. Como siento que en el quichua puede haber una posibilidad de pensamiento en torno al cuidado, ¿no? Y en torno a lo comunitario, que es algo que yo creo que es muy necesario en la actualidad. Y creo que aprendiendo quichua eso se puede empezar a percibir, precisamente porque hay otras nociones, otras formas de entender la realidad, otras formas de entender también el trato entre cuerpos animales, cuerpos humanos, cuerpos naturales y vegetales. Creo que por ahí puede ir, ¿no? Me interesa mucho también eso, la filosofía que podemos encontrar en nuestros territorios, los pensamientos que están vivos y que realmente nos pueden enseñar a vivir mejor. Bueno, has hablado bastante sobre tu proceso de documentación en torno a la música, pero a mí me daba mucha curiosidad preguntarte sobre ese mismo proceso, pero en torno al mundo andino, que ya no eres ajena, o sea, por más que seas de la costa, has tenido un relacionamiento con esta geografía, con este mundo, y más que la geografía también con las formas de pensar, las cosmovisiones. Entonces, quizás, ¿cuáles fueron algunas obras que leíste? ¿Cómo te documentaste para explorar y ahondar un poco más en este mundo? En temas musical, dices. En el tema andino. O geográfico. Claro, mira, algo que a mí me interesa ya desde hace algún tiempo es pensar las conexiones geográficas en nuestros territorios, porque creo que es muy conveniente, políticamente hablando, es muy conveniente al Estado-Nación esa geografía separada que no se toca, es decir, Andes por un lado, costa por otro, Amazonía por otro, ¿no? Es por eso también que ahorita la guerra, porque es una guerra lo que está pasando en la Amazonía, con los crímenes contra defensores de la naturaleza, extractivismo, pareciera que es algo que no le importa a las ciudades, parece que no le importa a las otras geografías. No es que no les importe, es que esa división territorial en donde nos quieren hacer creer que somos zonas que no se tocan, es conveniente para luego poder dividir. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo la escritura genera un nuevo tacto, porque a través de la escritura manejas otro tipo de geografía, una geografía emocional, que tiene que ver con vínculos experienciales, que tiene que ver con afectos. Entonces, claro, la pregunta, ¿cómo una costeña puede tener recuerdos vívidos, emocionales, fundamentales en los Andes o en las islas o también experiencias en la selva, ¿no? Experiencias biográficas que implican un desarrollo escritural de afectos. Y eso me parece que es importante, porque allá donde desarrollas el afecto es un territorio que te importa, ¿no? Y ya no estás tan separado, ¿no? Ya hay políticas de cuidado, por ejemplo. Entonces, claro, para mí era muy importante eso, ¿no? Por eso también Guayaquil nunca termina de desaparecer en mi narrativa, ¿no? Siempre me gusta pensar cómo Guayaquil se conecta con otras territorialidades de Ecuador, ¿no? Y en Chamanes son chicas de Guayaquil que viajan a los Andes, ¿no? Siempre desde ese conocimiento situado, que también me parece importante, ¿no? Entender que yo nunca voy a tener 100% una mirada de una persona que ha nacido y crecido en los Andes, pero eso no significa que no me competa o que yo no tenga una experiencia cercana, vivencial, pasional con los Andes, aunque sea costeña. Entonces, pero hay que tener un conocimiento situado, entonces desde ahí partir, ¿no? Y la próxima novela que quiero escribir, la quiero escribir de Guayaquil a Galápagos, a Isabela, que también tengo como unas experiencias que para mí han sido vitales y fundamentales, sobre todo en Isabela, más que en otras islas. Y entonces así, como ir conectando territorios, ir generando lazos.
yo te diría que hay muchas literaturas que me han hecho pensar desde este sentido. Por ejemplo, la de María Auxiliadora Valladares, que tiene un libro que se llama Guayaquil, ¿no? ¿Qué hace una quiteña escribiendo sobre mundo afectivo en Guayaquil? Pues, ¿por qué no? Si ha estado allí, ha amado allí, le han pasado cosas allí, ¿por qué no? ¿No? Y es un ejemplo, ¿no? Me interesa, por ejemplo, ahora no he leído este libro, pero me lo quiero leer. No lo he leído porque recién estoy aquí y no lo había podido conseguir, pero es el libro de Sonia Guiñanzaca, ¿no? Guiñanzaca, que lo vi que Severo lo había publicado y desde entonces estoy salivando, porque me interesa mucho, porque intuyo que va a tener que ver con eso, con una territorialidad distinta, una forma distinta de ver la territorialidad de alguien que ha migrado, ¿no? Y ha tenido esa experiencia de la migración y que genera como interseccionalidades, fronteras móviles y líquidas, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría por ahí que eso es más o menos lo que me interesa. ¿Y cuáles han sido esas experiencias que has tenido acá en estas geografías? Porque en la obra las describes de una forma con muchas imágenes, ¿no? Sí. Y eso obviamente tiene que ver con el cuerpo y la experiencia. Entonces, ¿cuáles han sido algunas de tus memorias, por ejemplo, visitando volcanes? Sí, por ejemplo, mira, tengo una que es así clave, es un poco cursi, pero no pasa nada. Creo que tendría entre 19, 20, 21 años. No me acuerdo exactamente a qué edad, pero iba por ahí. Y era la primera vez que yo estaba enamorada. Entonces me fui con mi novio de Guayaquil a Baños. Entonces estábamos pasando un fin de semana en Baños. Y por la noche se veía a la Mama Tungurahua que estaba como lagrimeando lava. O sea, solo estaba lagrimeando lava. Pero se veía como... Era de noche, no se veía bien el volcán, se veía como eso, oscuro, pero tú veías pues, la luz de la lava que estaba lagrimeando. Y yo recuerdo ese momento como un momento impactante para mí, muy fuerte, porque estaba muy enamorada por primera vez, un volcán en la noche lagrimeando, me generó como una imagen poética muy poderosa, ¿no? Y a partir de eso empecé a investigar todas las erupciones que había tenido la Mama Tungurahua, que había pasado, ¿no? Investigué también un año en donde Riobamba había quedado totalmente en una neblina, no se veía el sol, ¿no? Por el tema de la erupción. Pero quizás fue como investigar en una imagen poética, pero también de vínculo sentimental, ¿no? Ahora yo tengo ligado el amor, por ejemplo, con esa imagen. Cada vez que pienso en amor, aunque yo no lo diga, en mi cabeza aparece la Mama Tungurahua lagrimeando, ¿no? Otra vinculación también que tengo con la geografía andina, más oriental, más así ya yendo a la Amazonía, por ejemplo, en Guayaquil siempre llegan a veces las cenizas. Entonces, la primera vez que yo vi cenizas saliendo para ir a la escuela era de la erupción del Sangay, ¿no? Y el Sangay cada vez que erupciona, bueno, no siempre, según el viento, pues, pero muchas veces se llena Guayaquil de ceniza, ¿no? Esa fisicidad también me parece muy extraña, ¿no? Como tú no tienes volcanes en Guayaquil, parece otra vez la mentira, los Andes es otra cosa, no te toca, no, directamente te toca el volcán cuando te caen las cenizas encima en Guayaquil, ¿no? Eso me parece muy potente, te genera otra vez una intuición geográfica distinta. También me ha pasado con la Mama Tungurahua, porque la Mama Tungurahua también una vez erupcionó y llegaron las cenizas también a Guayaquil. Eso me parece muy bonito. Otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho leer biografías sobre Humboldt. Me interesa mucho como esa forma conectada que tuvo de ver la naturaleza, ¿no? Y las sociedades también. Y hay un momento en donde él, creo que hablando del Chimborazo o de un volcán ecuatoriano en todo caso, él decía que los temblores de tierra a veces de ese volcán es porque adentro del volcán había peces. O sea, es una imaginación loquísima, pero a mí sí me metió mucho esa imagen y pensaba, bueno, un volcán con peces significa un volcán andino que tiene el mar dentro, ¿no? Y cómo conectar de repente el océano Pacífico con los Andes, ¿no? Son imágenes poéticas, ¿no? Pero que sí que te generan, por lo menos a mí, la intuición de no pensar en nuestro territorio como algo separado y que no somos hermanos o que no tenemos conexiones ni siquiera culturales, cuando es mentira, sí tenemos. Y siento que eso, insisto, que siento que es muy conveniente al poder, ¿no? Me interesa mucho en particular el personaje de las cantoras, y hay una parte en la que este personaje de Pamela habla sobre, bueno, está hablando con Noah y le dice, habla sobre el tritono, ¿no? Y dice, es el intervalo del diablo, un sonido siniestro que se evitó en el canto eclesiástico medieval y que las cantoras dominan muy bien, cantaban muy bien.
Y esto me hizo pensar mucho en las mujeres del pueblo, por ejemplo, que son estas mujeres que mantienen hasta ahora su tonalidad súper aguda y que de hecho es una tonalidad que luego que estaba leyendo el libro pensaba que está todavía desprestigiada. No se reconoce como un canto, no sé, bonito, ¿no? Y me preguntaba si quizás ellas justamente fueron la referencia de este personaje. Sí, sí, y también las Inchiwarmis. Me gustaron mucho, las estuve escuchando durante un tiempo porque tienen muchos videos también en YouTube, a la distancia era mi manera de estar cerca. También algunas cantantes, ¿no? que de hecho que eran de otras partes geográficas, pero también andinas, y que también metían dentro de sus cantos puntos agudos, muy agudos, que para, digamos, la estética musical occidental es como disonante, ¿no? Como me parece interesante, pero también he estudiado muy por encima músicas de otros territorios, por ejemplo, de Oriente, de tal, y también tienen ritmos y sonidos y tonalidades que no tienen nada que ver con Occidente y también se han considerado como satánicos, diabólicos, tal. Pero me parece interesante porque la potencia de considerar estos sonidos como diabólicos es la potencia de lo monstruoso, ¿no? Entiendes que es algo que no tiene nada que ver contigo y te parece que como es un otro, que tú no entiendes, que es ilegible para ti, un sonido ilegible porque no sientes que este sonido representa nada de lo que tú conoces, entonces lo monstrificas o lo endiablas, ¿no? Y me parece también eso interesante, también ver esa potencia de lo endiablado como algo que en realidad tiene una fuerza, como lo que pasa con el Ayahuama, ¿no? Que después le empiezan a decir diabluma justamente para endiablarlo, ¿no? Y me interesaba decir en la novela que se llama Ayahuama, pero llamarlo diabluma como una especie de reivindicación. Sí, sí, somos, hay una cosa endiablada porque somos lo otro, porque no es lo mismo lo que tú quieres poner, esta religión, esta manera de entender, no es otra cosa. Como tomar el potencial del monstruo en lugar de decir, no somos monstruosos, decir, no, sí, somos monstruosos porque tu mirada nos monstrifica, pero aquí hay una potencia posible, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy bello. O sea, la primera vez que veo en literatura de esta manera inscrita toda esta como tradición de música que para mí ha sido muy familiar, en cambio, ¿no? Con cosas con las que yo he crecido y que, por ejemplo, no ha sido natural para mí escucharlas en otros contextos como el colegio, por ejemplo, escucharlas con las amigas, con las compañeras, porque hay un rechazo total y me pareció muy, muy bello que sea un personaje y que se le dé ese lugar, ¿no? Tienes toda la razón. Yo en Guayaquil también, o sea, sobre todo en Guayaquil porque está el tema de la costa, otra vez esa división geográfica de la que hablamos, pero también en mi educación formal, de este tipo de cosas que tienen que ver con producción cultural, que tienen que ver con gestación cultural de nuestros territorios, es algo que no se toca. Tiene parte del tema del blanqueamiento educacional y también del blanqueamiento del gusto, ¿no? Que tu gusto literario, musical, de todo tipo, sea correspondiente con las estéticas del norte. Pero claro, a mí sí que me parece que la escritura, por eso te decía que la escritura genera un nuevo tacto. A mí la escritura me ha ayudado a conectarme con cosas que pareciera que me hubiesen puesto lejísimos, ¿no? Y me parece que utilizar la escritura de ese modo quizás es la única manera de hacer que la escritura no sea únicamente un instrumento, digamos, meramente comercial, ¿no? Que tenga algo realmente político, de acercamiento, de tejer afectos. No sé, a mí me parece que eso es lo más entusiasmante de la escritura para mí, que me hace descubrir cosas y acercarme a cosas, ¿no? Uh-huh. Y un tema que está muy presente en Chamanes y a diferencia de tus otras obras que explora sobre los tabúes, por ejemplo, en torno a la sexualidad femenina, a las relaciones femeninas, en este libro siento que destapas el tema de los tabúes en relación a la identidad. Y voy a decir identidad cultural porque no me gustaría enmarcarlo dentro de la categoría racial, ¿no? Una identidad cultural que tiene que ver con la raíz europea, digamos, y la raíz indígena, ¿no? Que siempre está en conflicto. Y justamente siento que hoy en día en Ecuador la identidad mestiza justamente se está haciendo muchas preguntas, ¿no? Se está permitiendo hacerse preguntas porque antes había una negación completa de la raíz indígena, ¿no? Entonces, y en este libro hay justamente muchas alusiones a eso y quería preguntarte ¿cómo querías abordar justamente esa tensión y ese conflicto?
Sí, efectivamente yo creo que el mestizaje ha sido trabajado además a nivel de pensamiento latinoamericano mucho como una herida y como un lugar de conflicto. Lo que pasa es que a nivel general una cosa es el pensamiento latinoamericano, los académicos, la ciudad letrada hablando de esto, además muy contados pensadores y pensadoras hablando de esto, y otra cosa es la comunidad, la sociedad, ¿no? Que realmente entiende el mestizaje como un problema, porque creo que el primer paso es entenderlo como un problema, porque lo es además. Lo es porque el mestizaje, digamos, como nos venden discursivamente en los Estados-nación, es que son, sí, multiculturalismo, mixtura de culturas, todo genial, pero no es real. El mestizaje tal y como, por lo menos hablo de Guayaquil, el mestizaje tal y como nos han introducido en él, es como una absoluta negación de lo afro y de lo indígena, ¿no? Y más con la aspiración de la blancura, ¿no? Mientras más accedas al conocimiento blanco, más parezcas blanca, es mejor para ti, ¿no? Entonces, ¿qué mestizaje es ese? No hay horizontalidad en el mestizaje. Quizás esa es la cuestión. ¿Hay horizontalidad en el mestizaje o no la hay? ¿Hay verticalidad? Entonces, ¿qué tipo de mestizaje es? Esa pregunta sí que me parecía interesante, creo que nos parece a muchos escritores y escritoras últimamente también para pensarlo cada vez que escribimos, pero cuando estaba escribiendo la novela, algo que sí yo quería elaborar era este festival, El Ruido Solar, con justamente ese conflicto en ese espacio, ¿no? Como es un festival en donde te encuentras desde cosas de verdad de la tradición, del pensamiento, de muchos pueblos originarios, cosas que son reales, y de repente te encuentras también todo esto mezclado con cosas New Age, ¿no? Que es lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? De repente te quieren vender, yo qué sé, la camiseta de la ayahuasca, o no quieres saber que se llama yachak, le quieres decir chamán, ¿no? Por eso los chamanes eléctricos dentro de la novela se llaman chamanes eléctricos también, porque van con esa visión como New Age, ¿no? Voy a hacer música así que llegue a todas partes, yo qué sé, ¿no? Y me interesaba meter eso y que el festival fuera un reflejo de ese conflicto, ¿no? Incluso el poeta Ariluma Pantaguano es también conflictivo porque tiene momentos en donde es pura charlatanería y luego tiene momentos en realidad donde de repente te suelta algo que sí, que podría no ser charlatanería. Entonces yo creo que esa construcción del conflicto y ponerlo allí, no para decir que yo tengo una solución para el conflicto porque no sé cuál es, pero sí me parece que hay que poner el pensamiento en movimiento de qué es lo que nos está pasando actualmente. Y las culturas además andinas están vivas, están generando cada vez más cosas y ya no son culturas, además muchas de ellas, la mayoría no son intocadas y no están siendo transformadas, por supuesto, para bien y para mal, porque hay cosas hay muchas resistencias que voy a desaparecer, entonces hay que separar, pero también ya hay muchas cosas que han cambiado. También me parece peligroso que siempre se vea las culturas originarias de nuestros países como un pasado, como si no estuvieran vivas ahora mismo, gestando pensamiento, gestando cultura, y se ve como, no, nada más algo ancestral, sí, por supuesto, pero son presente y son futuro también. Total, sí, me gustó mucho que no lo encasillaste justamente en esta idea del pasado, ¿no? Le permitiste justamente tener un cambio, una mutación, una evolución dentro de la obra misma. Eso me pareció muy interesante. Pero en relación a esto también a veces me pregunto si es que quizás ahora también hay como una obsesión mucha por la identidad, porque estamos peleándonos todo el tiempo por cuál es la manera correcta de identificarnos, ¿no? Si, no sé, lo uno o lo otro en cuanto a cultura, en cuanto a sexualidad, género, etc. Entonces quizás a veces me parece un poco saturado y nos olvidamos que eso, lo que queremos siempre reivindicar, que somos seres humanos y que necesitamos de esa horizontalidad de la que hablabas, ¿no? Entonces, a veces me preocupa un poco el tema. Sí, no, estoy de acuerdo. Creo que es muy complejo. Por eso pasaba que cuando estaba escribiendo esta novela, bueno, la escribí en 5 años, pero en esos 5 años el problema de ¿puedo yo hablar de los Andes siendo guayaquileña? Y obviamente me preocupaba y a ratos me sentía como que no, a ratos que sí, pero en esa reflexión de 5 años es lo que te he dicho, y por eso es un tema de la identidad y del no, solo puedo hablar de esto y lo otro no es mío, no me toca, no me relaciono afectivamente con eso, pero
reflexionándolo justamente llegué a lo que te dije, ¿no? Como no quiero que sea así, pero a la vez también creo que hay una responsabilidad de cuestionarse determinadas cosas. Sí es verdad que las identidades no están estancas y que siempre están mutando y moviéndose y que las cosas no son tan claras, pues entonces escribir desde esa no claridad. Igual lo que nos hace falta es dejar esa idea de que la escritura tiene que ser plenamente transparente, con ideas clarísimas. Pues yo no lo sé si todo lo tenemos claro y por qué no escribir sobre esos a veces momentos de opacidad o momentos en los que no tenemos muy dilucidadas las ideas sobre quiénes somos, que por cierto es una pregunta muy grande, ¿no? No sé, bueno. ¿Cuáles dirías que son los límites del lenguaje? Y te hago esta pregunta del lenguaje escrito. Y te hago esta pregunta porque pienso mucho, bueno, se habla de la música como este lenguaje universal porque trasciende, ¿no? el tema de entendernos, de entendernos con palabras y que todo está como mediado por la razón y todo esto, ¿no? Pensando también en que en las culturas andinas, por ejemplo, el lenguaje está inscrito de otras formas, no como códigos necesariamente, abecedario, palabras, etc. Sino, no sé, en los tejidos, por ejemplo, en lo que tú decías, la relación con la naturaleza, también ese es un lenguaje que está muy presente dentro de muchas culturas, no solo de los Andes, pero llamemos las culturas originarias, ¿no? Entonces, quería preguntarte eso, ¿cuáles crees que son justamente los límites de ese lenguaje hablado, escrito? No sé cómo llamarlo, pero... Es que igual, a ver, igual de parece raro lo que te voy a decir, pero para mí la palabra es sobre todo sonido. Entonces, entendiendo la palabra como sonido, ya sé que obviamente está el significado, está un montón de cosas, sí, obviamente, pero también es sonido. Entonces, como yo la percibo mucho, la palabra la percibo mucho desde su vertiente musical, me gustan poetas que trabajan con ello, trato de hacer que mi escritura, pese a que siempre estoy contando algo, pese a que estoy trabajando obviamente con estructuras sintácticas y con cosas así, que sea música que también suene y que también pase algo a un nivel por afuera de los significados estancos o fosilizados, ¿no? Entonces, para mí, yo no siento que la palabra instrumentalizada creo que tiene un límite, es decir, la palabra como medio para llegar a un fin de transmisión de una idea. Ahí me parece que hay muchas limitaciones. Pero la palabra como baile, como juego, como sonido, como también formas de reinventar cada vez más nuevos lenguajes, me parece que es tan infinito como la música, como el baile, como todo lo que te quieras imaginar. Pero es si ves la palabra desde esa plasticidad. También pienso en la escritura que hay muchos libros que me he leído últimamente que están tratando de buscar una escritura menos antropocentrada, que es una cosa que parece paradójica, ¿no? Obviamente, nosotros hacemos la escritura, ¿qué más? Pero buscar la escritura desde otros ámbitos, ¿no? Me leí un libro de una escritora colombiana que se llama María Ospina, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México, y la novela se llama Solo un poco aquí. Novela, no sé si es una novela, es un libro que también funciona en un interregno extraño, ¿no? Pero allí cada capítulo son animales hablando, o pensando, o trabajando, ¿no? Que me hace recordar al poemario de María Auxiliadora Valladares Animal, ¿no? Y me hace pensar también en cómo yo estoy cada vez trabajando el territorio con una intención que no sé si se nota, pero lo importante no es eso, lo importante es cómo va siendo proceso. En lugar de pensar cómo yo puedo describir el territorio, pensar de qué manera el territorio me afecta y qué le hace el territorio a la escritura. Es decir, qué me hizo a mí, por ejemplo, esa experiencia con el volcán, ¿no? ¿Qué me hizo a mí en mi escritura? ¿De qué manera la ha afectado? No pensar en esa verticalidad de escritura, describiendo sino tierra, vida animal, vida vegetal, afectando la palabra. ¿Y qué pasa con esa palabra afectada por todo esto? Quizás esa visión, no sé si en algún momento va a dar como resultado una obra distinta, pero lo importante es solamente ponerlo por delante, ¿no? La pregunta, ¿qué pasa? ¿No? Te leí en una entrevista hablar sobre los puntos ciegos y la pregunta iba sobre por qué no hay muchas certezas en torno a ella, ¿no? Y tu respuesta era justamente que prefieres dejar puntos ciegos, porque todos los tenemos, todas las personas tenemos puntos ciegos. Pero me preguntaba en particular, ¿cuál fue uno de esos puntos que quizás no quisiste ahondar intencionalmente o que te interesaría retomar en otra obra?
A ver, el canto es algo que me interesa mucho y que creo que lo voy a seguir trabajando en la próxima novela desde otro ámbito, pero por ejemplo, el tema de cómo a ella le sale una voz, otra voz muy rara que se insinúa que puede ser la voz heredada de su abuela, ¿no? Esa idea de pensar el canto, que también lo pensé viendo una charla que hicieron algunas de las Sinchiwarmis. En un momento una decía algo muy bello de cómo cuando tú cantas estás cantando con las voces de todas las anteriores, ¿no? Es un canto tonal que se repite, que has aprendido de tu madre, de tu abuela, así, ¿no? Entonces eso se me quedó como muy grabado y me interesa mucho esa parte del canto también como algo heredado, como algo familiar, comunitario, y también como algo que es capaz de despertar terrores en otros, lo que hablábamos, ¿no? Porque de repente suena distinto o tiene una disonancia. Eso me gustaría explorarlo más. En Noa también había una cosa que yo decidí no explorar por darle espacio a otra cosa, y es el tema de su herida de abandono. Obviamente está, y todo el mundo lo sabe porque los personajes hablan de que ella está tocada por eso, y obviamente está tocada porque va a ir a ver a su padre, el hecho de haber sido abandonada. Pero en el libro en realidad lo que más quise explorar es, porque ya sabemos lo que pasa cuando nos abandonan, porque es como una cosa que está muy trabajada en literatura y en todo, pero sí me preguntaba qué pasa con los cuerpos que abandonan, es decir, ¿sales indemne de abandonar a alguien cuando lo abandonas? Y por eso me focalicé mucho más en el padre, en qué le pasa a este sujeto que fue capaz de abandonar a una niña de 8 años, ¿no? Entonces, no a esos puntos ciegos yo creo que sí que le daban mucha vitalidad al libro, porque si no, decir mucho a veces es empeorar las cosas, ¿no? Entonces, preferí dejarlo allí. Y no sé, quizás, bueno, una última pregunta que tengo yo es, ¿cómo te ha recibido esta geografía luego de la publicación de este libro? Porque entiendo que no has venido a Ecuador desde hace mucho tiempo, entonces quizás cómo ha sido encontrarte aquí de nuevo luego de haber publicado la obra. Pues a ver, mira, sí que llevo mucho tiempo sin venir a Quito, llevo 8 años, yo tenía 8 años sin venir, pero Guayaquil solamente 2 años y medio, ¿no? Ahora mismo, como acabo de llegar a Quito, todavía no he ido a Guayaquil, en Quito todo muy bien hasta el momento. ¿No? Como la gente me ha tratado muy bien, han sido muy amables, me han hablado como de fragmentos o de momentos del libro muy concretos, que son momentos que a ellos les ha significado algo. Y sí, y me han preguntado cosas muy interesantes también, ¿no? También leo, o sea, yo tenía sobre todo miedo de venir acá, bueno, todavía me falta Guayaquil, pero tengo miedo de venir acá porque obviamente cuando yo escribo, yo estoy pensando en acá y estoy pensando en Latinoamérica en grande, ¿no? No escribo pensando tanto en España, cuya literatura me parece está bien, pero igual no me interesa tanto. La literatura latinoamericana me apasiona y me interesa lo que se hace acá. Entonces, como pasa con todos lo que más leemos, queremos ver cuál es el efecto de lo que tú haces allí en donde más lees, ¿no? Entonces tenía muchos nervios de ver qué pasaba, pero hasta ahora todo bien. O sea, la recepción hasta ahora ha sido bonita. ¿Quieres hacerme una pregunta? No. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, gracias, Mónica. No, gracias a ti. Gracias a los dos. Antes de cerrar el episodio tengo algo que decir. Estuve guardando esta entrevista para cuando tuviéramos una temporada completa del podcast y, bueno, en ese tiempo, entre septiembre y ahora, febrero, el libro se vio envuelto en una polémica que he seguido con atención y que no quiero pasar por alto. Y no quiero pasar por alto por las personas que están al tanto del caso. Y para las que no voy a dar más detalles porque el caso está circulando ahí en internet para quienes quieran enterarse y porque además de ese no es el enfoque de este episodio. Pero como en todo conflicto se han tomado bandos y lamentablemente en redes sociales las personas han incurrido en desacreditaciones para anular o, como decimos en estos tiempos, funar o cancelar a los involucrados de esta polémica. Pero creo que es un caso que se presta para muchas lecturas, que creo que hay que seguirlas discutiendo, pero más allá de la polémica y más allá de la polarización,
Lo que sí quiero decir es que por mi parte yo no voy a seguir el juego de la censura. Y si la decisión de darle difusión a esta entrevista supone tomar postura a favor de Mónica Ojeda, lo hago porque me parece que ha habido transparencia y ética en su actuar. Ética de reconocer el daño donde lo ha habido y transparencia respecto a sus procesos. Y creo que justamente visibilizar esos procesos es importante y responde a ese principio de la no censura. Porque creo que la censura anula toda posibilidad de diálogo y favorece a esas áreas grises de la mente que creen tenerlo todo resuelto y responden de manera automática frente al conflicto en lugar de detenerse a complejizarlo y buscar los matices. Y por otro lado, creo que los procesos que Mónica Ojeda ha compartido en esta entrevista legitiman aún más su obra y a mí por lo menos me han aportado nuevas dimensiones, colores y texturas a mi forma de interpretar y comprender el mundo. Eso, yo me quedo aquí con mucho más que reflexionar sobre la entrevista y el libro. Y nada, muchas gracias nuevamente a Mónica Ojeda por habernos dado su tiempo durante su paso por Quito, y muchas gracias también a las personas que están escuchándome y espero que puedan acompañarme a lo largo de toda la temporada.